buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar aquí con mujeres emprendedoras. Ya platiqué con algunas y estoy entusiasmada de compartir algunas experiencias con ustedes. El tema que me pusieron es un tema importantísimo en su carrera profesional, es el tema crisis. ¿Qué es una crisis? Una crisis es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o de un proceso. Todo el día nos enfrentamos a crisis grandes, a crisis chiquitas. Son situaciones que no esperábamos y que de repente aparecen. Escuchamos de la crisis migratoria, escuchamos de la crisis de COVID, escuchamos de la crisis del medio ambiente. Todos estos son situaciones que nos han venido, digamos, a distorsionar lo que nosotros ya vivíamos en un ambiente tranquilo y bien, y de repente nos caen cosas que no esperábamos. ¿Qué hacemos con una crisis? ¿Qué hacemos cuando se presenta una crisis? Lo mejor que podemos hacer es prever la crisis. ¿Cómo prevemos la crisis? Pues dependiendo en el sector donde ustedes estén, hay ciertos riesgos. O sea, hay que aprender a identificarlos. ¿Cuáles son esos riesgos? Cada sector tiene particularidades y no en todo se van a dar las mismas crisis. Entonces vamos a analizar el sector. Esa va a ser como la primera tarea. Vamos a meternos a ver, en este sector, ¿cuáles son los elementos que juegan? Y esos elementos que tengo, ¿en cuál puede dispararse alguna crisis? Pueden ser crisis laborales, crisis de proveedores, crisis de enfermedad, en fin, hay un sinfín y cada quien tiene que ir viendo a qué se va a enfrentar y cómo poder identificar. Yo creo que ahí las mujeres tenemos una ventaja comparativa, yo diría, porque somos muy intuitivas. Y yo creo que eso juega a nuestro favor. Entonces, eso nos va a ayudar a identificar para poder prever la crisis. También tenemos que tener un equipo, un buen equipo. Ese equipo tiene que estar preparado para cuando esa crisis llegue. Porque cuando llega la crisis, se tiene que manejar todo muy rápido. No hay tiempo. Entonces, si nosotros tenemos un equipo que está preparado para comunicarse, digamos, uno con el presidente o el director de la empresa o la que lleva compras o la que lleva diferentes partes de la producción, digamos, o de la organización de la institución, ya tengamos en clave, si pasa algo, ¿a quién le hablo? Pues le hablo primero a fulana o a sutano. ¿Quién es el que va a tomar la decisión? Entonces, yo creo que eso es también parte de la prevención. Ahora, si llega la crisis, tuvimos un evento que no previmos en todo ese análisis que estuvimos haciendo y de repente llega una crisis. Hace poco estuve con una persona que tenía un restaurante mexicano en Chicago, y me dijo, pues mi proveedor de tortillas ya no está funcionando, porque resulta que tiene problemas laborales, porque no estaba pagando bien a sus empleados, y entonces pues ya no me va a poder surtir las tortillas para mi restaurante. Bueno, pues este señor no previó, creo que debía de haber diversificado, digamos, a sus proveedores, pero entonces, ¿qué hace el señor? Pues el señor tiene que ponerse las pilas, porque si no en su restaurante, digamos, pues no hay tortillas, pues entonces la gente va a dejar de ir, ¿no? Entonces, primero prevención, y si llega la crisis, atenderla con eficiencia, con información, con inteligencia y con intuición. Nosotros tenemos siempre que tener la mayor cantidad de información. La información es la clave para todo, pero para las crisis más. Entonces tenemos siempre que ir recolectando buena información para que nos permita tomar las mejores decisiones. Entonces, esta información en cada sector que ustedes tienen y que ustedes manejan, pues es
es clave para que ustedes se mantengan alerta a lo que puede suceder en su sector. Y con buena información, buen equipo, ustedes van a poder enfrentar esa crisis. Yo en mi empresa tengo varios clientes y manejamos situaciones de crisis de comunicación. Entonces ahí hay que pensar qué decir, cómo decirlo, a quién decirlo. Y eso, pues también, yo sé que ustedes van a presentar propuestas, entonces no les voy a dar las claves para resolverlos, pero sí les voy a decir que siempre tienen que estar ustedes muy preparadas para las crisis, muy preparadas en su materia, para que puedan enfrentarla de la mejor manera. Yo, cuando me preguntan, ¿cuál ha sido tu mayor desafío profesional? Pues yo digo, mi mayor desafío profesional, pues es un día en mi vida. Yo fui comisionada del Instituto Nacional de Migración y yo tenía 3 hijos chicos y tenía un marido y unos papás y entonces tenía que cumplir con la oficina. Había 4,000 empleados, 200 oficinas en la Ciudad de México, una en Guatemala, una en Washington, y los flujos de migrantes que venían todo el tiempo. Tenía un jefe que me pedía los documentos y que me pedía el acuerdo, y por otro lado me hablaban de la escuela de mis hijos, el niño se enfermó, entonces pues había que tomar decisiones. Mi mamá necesitaba que lo acompañara a un doctor, mi marido quería que le ayudara a una cena, no sé qué. Entonces, ¿cuál era el mayor reto? Pues un día. Yo decía, no es más. Es enfrentar esa parte que siempre nos cuesta trabajo a las mujeres, de cómo manejar la vida personal y la vida profesional, que a veces no es tan fácil y a las mujeres como que nos da miedo el reto. Yo siempre pienso que cuando le voy a encargar algo a alguien, se lo voy a encargar a alguien que esté muy ocupado, porque la gente muy ocupada resuelve mejor que la gente que no está ocupada, porque nos tenemos que organizar. Esa es la clave. Y otra vez, vuelvo al tema de crisis. Para que no haya crisis ni en la empresa, ni en el sector, digamos, en el que estamos, tenemos que estar siempre bien informadas. Desde luego, establecer prioridades. Yo creo que eso es muy importante en la vida y a nivel profesional, a nivel personal. Uno no puede darle el mismo peso a todos los temas. Entonces, uno tiene que escoger las batallas. Eso es algo que a mí, en lo personal, me ha ayudado mucho en mi vida. Tengo 20 problemas, pero a ver, ¿cuáles de esos 20 son los más importantes? Primero, ¿cuáles puedo resolver y cuáles no puedo resolver? Entonces, los que puedo resolver, ¿cómo los voy a resolver? Pero siempre como una cosa de no agobiarse tratando de hacer todo. Establecer prioridades y ir marcando uno por uno, porque eso nos va a ayudar a quitarnos esa presión y esa angustia que da cuando uno se siente desbordado con tantos temas en la vida, ¿no? Me acuerdo en una época en la que yo tenía mucho trabajo y mi jefe me dijo, quiero que hagas un diplomado porque te tienes que seguir formando. Entonces me dieron una beca y yo acababa de trabajar a las 8 de la noche, pero por el diplomado que era de 7 a 10 de la noche los lunes y los jueves. Me iba yo en mi coche, era lejísimos, y entonces iba al diplomado y yo tenía mucho trabajo y me daban muchísimas lecturas que no podía leer, porque llegaba a mi casa y estaban los niños, tenía yo, como decía yo, la otra chamba. Y la otra chamba, pues era la chamba personal, entonces me costaba mucho trabajo y estaba muy agobiada. Entonces me acuerdo que iba yo en el periférico y era el único momento en que yo lloraba, porque me desahogaba, porque no podía llegar a mi casa a desahogarme y entonces ¿qué hacía en el tráfico? Lloraba porque estaba tan agobiada y decidí, por supuesto acabé el diplomado, hice mi tesis, todo lo que hubo que hacer, pero aprendí una lección. Y esa lección fue no decirle que sí a todo. O sea, hay que saber también decir que no, porque cuando uno dice que sí a todo, lo único que uno está generando es la posibilidad de entrar en una crisis de ansiedad
y de decir ya no puedo con todo. Entonces yo creo que también una lección en mi vida importante fue decir, ni un diplomado más cuando tengo tanto trabajo, ¿no? Entonces, bueno, esa es una parte de la parte de crisis personal, que yo sí les recomiendo establecer prioridades que es importante. Y luego, bueno, pues ustedes, como son ahorita empresarias jóvenes, están inspirando a muchas otras mujeres que vienen detrás de ustedes. Entonces, ustedes tienen que tener el compromiso de la inspiración que ustedes están dando. Aunque ustedes no se den cuenta, muchas jóvenes las están siguiendo ustedes. Entonces, sí les diría que tengan esa conciencia de que en sus vidas profesionales ustedes tienen que tener siempre un nivel de excelencia, no solo por ustedes, sino por las jóvenes que las están viendo y están diciendo, sí se puede. Porque aunque en México, por ejemplo, la matrícula universitaria es mayor la de mujeres que la de hombres. Sí, pero ¿qué pasa cuando llegan a los trabajos? No tenemos mujeres en puestos ejecutivos directivos. Yo siempre digo, ¿y por qué? ¿Qué pasa en ese inter de la educación? Porque son mujeres preparadas. Hay un elemento de inseguridad que yo creo que sí, alguna de ustedes que es coach, es muy importante vencer porque las mujeres no nos hemos lanzado todavía. Como que nos dijeron, como decía una amiga mía, a la niña le dan la muñeca y la estufita y al niño le dan los juegos difíciles, ¿no? Entonces tenemos como que vencer esos estereotipos y la inspiración viene no se puede ser lo que no se ve. Entonces, por ejemplo, alguien decía el otro día una anécdota simpática, decía que una niña que había nacido en Alemania con Angela Merkel de canciller, le preguntó a su mamá, mamá, ¿los hombres también pueden ser cancilleres? Claro, porque la niña solo había visto a Angela Merkel. Entonces son los modelos que vemos, los modelos que nos inspiran. Entonces ya ustedes de veras las invito a tener esa conciencia, a ser excelentes en su trabajo, a manejar las crisis de una manera profesional. ¿Qué es ser profesional en las crisis? Preverlas y si no se prevén, manejarlas con información, con inteligencia, con sensibilidad y estableciendo prioridades. Eso les va a ayudar, creo que, mucho en su vida y ustedes van a ser inspiración y tengan esa conciencia siempre. A mí, siempre que me invitan a dar una plática, por supuesto que voy, porque sé que es importante compartir mi historia, compartir que yo, empecé a trabajar a los 20 años en mundos de hombres, y era difícil porque tú dabas tu punto de vista y a veces nadie te volteaba a ver. Luego alguien decía lo mismo que tú, pero era hombre y le hacían caso. Entonces, como ver ciertos comportamientos que las mujeres siento que tenemos mucho potencial. Más del 70% de las decisiones de consumo las hacen las mujeres. Entonces, a veces uno dice, ¿cómo no están ahí en todo? Me acuerdo a alguien de Nestlé que una vez nos fue a dar una plática y nos contó que hace 10 años en los productos de salud femenina los manejaba un hombre. Y alguien dijo, ¿no se les hace raro que en este segmento de la empresa esté un hombre y no una mujer? Porque, bueno, pues sí falta esa conciencia. Entonces, en fin, yo estoy inspirada hoy, contenta de estar con ustedes, de lo que han avanzado. Sé que han visto diferentes componentes de negocio y de cómo seguir adelante. Entonces, me da gusto y estoy agradecida de estar aquí y de poderles compartir un poco de mis vivencias, de mi historia, de mis fracasos, Otra cosa que he aprendido, bueno, pues cuando nos caemos, pues hay que levantarse y hay que seguir intentando, ¿no? Y a veces es difícil. Yo me acuerdo, en una época no me gustaba nada el trabajo que tenía, nada, porque yo había trabajado también en la Secretaría de Relaciones Exteriores, había tenido un trabajo de lo más glamoroso, de lo más bonito, y de repente, pues cambió el sexenio y se acabó ese trabajo. Y me dieron otro trabajo que no me gustaba nada, y me acuerdo que me encerraba en el baño y ahí lloraba amargamente porque no me gustaba el trabajo.
Hasta que alguien me llamó y me dijo, estoy buscando gente. Y yo estaba con una autoestima tan baja que yo le decía, te voy a ayudar a buscar. Y estaba yo, hasta que me dijo, no, quiero que tú te vengas. Dije, ¿yo? Y como que eso lo debemos de vencer. Debemos siempre como tratar de creer en nosotros, valorarnos, porque esa autoestima es la que nos va a hacer seguir adelante y que si no la trabajamos, no es automático. No todos nacemos con la autoestima, todo lo que da. Una terapeuta mía un día me dijo, no, es que a ti te da miedo, pero bien que ahí vas, ¿verdad? Porque claro, yo le decía, me invitaron a un curso, me invitaron a dar una plática, pero me muero del nervio. Me decía, pues di que no. Ah, ¿verdad? Pero no dices que no. Vas, das la plática, y eso se llama, algo interesante, se llama fear walking, me dijo. Que eso es, tú caminas con miedo, pero caminas. Yo las invito a seguir caminando, a seguir creciendo, a ser muy exitosas y a tener siempre la conciencia de que están inspirando a muchas mujeres que, aunque ustedes no lo sepan, las están monitoreando. Y muchas gracias. Gracias.